¿Mande? No. Gracias. Devuélvete a donde está en blanco, por favor, un momentito. Muy bien. Bueno, es para mí un gusto compartirles lo que les voy a compartir. Para algunos hermanos quiero darles una breve explicación. Lo que voy a compartir el día de hoy es una versión modificada de lo que compartí hace 2 semanas entre los hombres de integridad el viernes. Y la razón por la que sentí compartirlo, aunque sea una versión modificada, fue que hace 2 semanas, el viernes, el tema pareció resultar bastante interesante y yo perdí noción del tiempo, de cuánto estaba compartiendo hace 2 semanas, y los hermanos hacían preguntas y hacían comentarios y yo intentaba contestarles, y total, al fin, cuando acabamos me di cuenta que había compartido durante 2 horas más o menos. Y yo dije, caray, me aloqué, pero parecía que el interés había sido bastante de los hermanos en el tema, y algunos de ellos dijeron, hermano, esto deberías compartirlo con la congregación. Es útil para los padres de familia, es útil para las familias y es útil también para los jóvenes que lo escuchen. Entonces, pues me busqué un versículo de la Biblia que justificara mi repetición del tema, y me encontré en Filipenses 3:1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el decirles las mismas cosas, y para vosotros es de provecho o es seguro. Así que, tomando esto como base y las sugerencias que me hicieron los hermanos, para mí no me es molesto volver a compartir el tema, y creo que para los hermanos que ya lo escucharon, espero que sea de provecho. Es una versión modificada y espero para que los que no lo habían escuchado resulte también edificante. Comencemos entonces. El tema que aparece ahí es incompleto porque está muy largo el tema, pero el tema le llamé yo: ¿qué pueden hacer los padres para aumentar la probabilidad de que los hijos permanezcan en los caminos de Dios? Ese es todo el tema. ¿Qué pueden hacer los padres para aumentar la probabilidad de que los hijos permanezcan en el camino de Dios? Y quiero comentarles que lo que les comparto es útil. Yo lo he puesto en práctica junto con mi esposa. Entre los dos pusimos en práctica esto con nuestros hijos y nos dio buenos resultados. Sin embargo, deliberadamente escogí el tema con el nombre que le puse: aumentar la probabilidad de que los hijos permanezcan en los caminos de Dios. Porque aunque son conceptos buenos, aunque son conceptos válidos, aunque son conceptos que provienen de la palabra de Dios, no son una garantía total, porque al final de cuentas los hijos tomarán sus decisiones. Lo que nos toca a nosotros hacer todo lo que esté de nuestra parte, ser el mejor ejemplo posible para ellos, enseñarles todo lo que podamos enseñarles, y en algún momento ellos tomarán sus decisiones. En el caso nuestro, de mi familia, tengo junto con mi esposa 5 hijos. Dale un clic por ahí. Y entonces ha sido para mi esposa y para mí este versículo una realidad emocionante. Descubrí este versículo hace ya algunos años, y conforme los años de nuestros hijos fueron pasando,
Yo mismo se lo compartí a nuestros hijos y ellos saben, todos mis hijos, que yo no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos caminan en la verdad. Tenemos mi esposa y yo 5 hijos y nacieron en fechas muy fáciles de recordar, porque todos nacieron en el año non de la década de los 70, nacieron en el año 71, 73, 75, 77 y 79. Entonces es fácil de recordar sus fechas. Y por lo tanto también es fácil recordar sus edades. Entonces actualmente tienen 44, 42, 40, 38 y 36. ¿No? Son hijos ya grandes, son hijos casados, y puedo decirles que pues ya pasaron muchos años. La mayor de ellas tiene 44 años de edad y efectivamente han sido para mi esposa y para mí motivo de gozo en muchas áreas de la vida, pero principalmente motivo de gozo porque actualmente están caminando en la verdad. Entonces, quiero decirles que para mi esposa y para mí es el gozo que nos da el ver a nuestros hijos andando en los caminos de Dios, es mayor que otros gozos que nos han dado por otros caminos. Por ejemplo, en este mes de junio en Facebook me han inundado Facebook con fotografías y comentarios de los papás donde orgullosamente presentan a sus hijos con un diploma, que se graduaron con toga y birrete, y wow, uno diría, estos papás tienen unos hijos maravillosos y extraordinarios, y realmente me inundaron Facebook con que el primer lugar en esto, y el primer lugar en otro, y el primer lugar en quién sabe qué, y logros académicos extraordinarios, ¿no? Y definitivamente es un gusto para los papás ver a sus hijos que obtienen esos logros académicos. Algunos se graduaron y cuando yo era jovencito, niño, la toga y el birrete lo usaban los graduados de universidad, ¿no? Pero ahora lo usan hasta los graduados de kinder, van con toga y birrete a su graduación de kinder, ¿no? Pero bueno, es motivo de gozo para los padres ver los logros académicos. El otro logro, dale uno ahí, por favor. Logros deportivos. Gracias. ¿Y esto dónde lo puedo poner? Aquí. Logros deportivos. También en Facebook me llegan montones de imágenes donde mi hijo sobresalió en fútbol, mi hijo sobresalió en carreras, mi hijo sobresalió en atletismo, mi hijo sacó el primer lugar en quién sabe qué. Logros deportivos que son motivo de gozo. Sin embargo, otra vez les digo, el gozo de oír que mis hijos caminan en la verdad, ahorita que ya tienen 44, 42, 40, 38 y 36 años, es un gozo que sobrepasa a estos y otros que voy a mencionar en un momento. Dale otro clic, por favor. Entonces aquí les voy a mostrar un video. Es un video que se grabó hace ya algunos años. Es una narración de una situación particular que ustedes la van a ver ahorita. Y uno de los protagonistas del video a mí me cae muy bien. Y quizá ustedes lo conocen. Ponle pausa por lo pronto, ahí está. Gracias. Y entonces se los voy a dejar, es un video relativamente largo, va a tomar buena parte de mi predicación, pero quiero que ustedes los vean. Este video fue un video que mi hijo, el único hijo hombre que tengo, lo vio cuando él tenía 12 años. Eso les da una idea de cuándo fue grabado el video, en 1980 y tantos. Y entonces mi hijo lo vio cuando tenía 12 años y me dijo: papá, yo quiero ser como esa persona que está ahí, o como esos que salen en el video. Y de ahí se definió el rumbo de su vida, y de ahí se definió
su deseo de ser piloto misionero y qué es lo que actualmente hace. Es piloto misionero en el país de Oaxaca, perdón, en el estado de Oaxaca. Entonces veamos este video y como uno de los protagonistas me cae muy bien a mí, yo me voy a bajar y a ver el video ahí abajo también y disfrutarlo junto con ustedes. Entonces arráncalo por favor con el sonido fuerte para que todos oigamos. México, somos una tierra de contrastes y belleza. Desde los vastos y secos desiertos del norte hasta las escarpadas montañas del sur, aún en las junglas y pantanos de Yucatán. Somos 80 millones de personas viviendo en medio de estos contrastes que cobran vida por su variedad. Como muchas naciones, México también ha desarrollado una clase alta y rica que goza de las comodidades del siglo XX. Igualmente, una clase media y también la clase de los menos afortunados. La gente sencilla del campo, descendientes de las más variadas culturas. Hablo de los indígenas, son pobres entre los pobres. Trágicamente, muchos de ellos viven en aislamiento extremo, lejos del alcance de quienes podrían ofrecerles ayuda y apoyo. Esta película es acerca de las dificultades y problemas que estas personas deben enfrentar cada día y también acerca de una asociación civil que les está proporcionando ayuda en el nombre de Cristo y motivada por el amor de Dios. Esta asociación es Alas de Socorro. Vengo de la ciudad de Monterrey y me encuentro ahora en la ciudad de Mitla, estado de Oaxaca, en el suroeste de México. En los próximos minutos les llevaré en un viaje a través de las regiones montañosas de Oaxaca. En los variados territorios de nuestro hermoso país encontramos algunos de los lugares montañosos más difíciles sobre la tierra. Miles de nuestros compatriotas viven en estas remotas y aisladas regiones. Son mexicanos, hermanos y hermanas nuestras, quienes, sin tener culpa, deben luchar contra la pobreza, sin que los demás nos demos cuenta, para sostener a sus familias y sus hijos. Para ellos hay poca esperanza de llegar a integrarse en forma significativa con la sociedad más desarrollada. Cuando ocurre una emergencia médica, los doctores y hospitales están a muchas horas y aún días de distancia. En ocasiones, los enfermos están tan graves que los familiares no buscan ayuda. El viaje mismo sería fatal. Al vivir en esta pobreza tan marcada, tienen poca esperanza, a menos que los obstáculos del terreno que les mantienen escondidos puedan ser salvados. Fundada en 1961 como una entidad de servicio a la persona completa, a su cuerpo y a su espíritu, Alas de Socorro busca servir a la Iglesia de Jesucristo transportando doctores, enfermeras y maestros hacia estas comunidades. Alas de Socorro, con sus alas de amor, lleva diariamente el amor de Cristo sobre montañas y selvas hasta el lugar mismo de la necesidad. Aún más importante, los aviones de Alas de Socorro transportan pastores y maestros de la Biblia para que ellos, al igual que nosotros, puedan tener la oportunidad de escuchar y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Sin la ayuda de pilotos altamente capacitados, costosos aviones y cristianos interesados en este trabajo, nadie sería enviado y ellos, quizás, nunca escucharían. Volar en estas montañas puede ser muy peligroso. Operando desde la base principal de Alas de Socorro en Mitla,
estado de Oaxaca, se mantiene contacto constante por radio con cada avión durante sus programas de vuelo diarios, que a menudo son agotadores. Operar estos aviones resulta también muy costoso. Operamos basados en el apoyo principalmente en oración y donativos individuales de cristianos e iglesias. Así, Alas de Socorro busca alcanzar y atender en el nombre de Cristo a tantas comunidades aisladas y perdidas como nos sea posible. Queridos hermanos, en el año de 1961 se estableció Alas de Socorro como asociación civil en México. Y a través de estos años hemos servido a nuestros hermanos lingüistas, misioneros, hemos servido a nuestras autoridades y hemos servido a nuestras comunidades indígenas marginadas. Ahora Dios nos ha dado una visión de que podamos ayudar al desarrollo integral de las comunidades, llevando a ustedes con el Evangelio, llevándoles también el alfabeto y ayudándolos con alimentos, con ropa y aún con actividades económicas. Pedimos y solicitamos el apoyo de ustedes en oración y también financiero. Sin Dios y sin ustedes no podemos hacer nuestra tarea. Queremos seguir prestando alas a los que prestan sus vidas. Alas de Socorro también proporciona transportación vital a varias dependencias de gobierno. Ellas también están interesadas en el bienestar y la educación de estas comunidades escondidas de México. A menudo, debido a que el terreno es tan accidentado, las alas de los aviones de Alas de Socorro son el único medio para que la ayuda gubernamental tenga la esperanza de llegar y ser entregada a estas personas. Hay pocos, si acaso, caminos. No hay ferrocarril. Los únicos medios de acceso, cuando son transitables, son las agotadoras veredas que se recorren a pie. Frecuentemente, la única vereda de acceso a un poblado aislado es destruida totalmente durante toda una estación por las torrenciales lluvias tropicales. Cuando esto sucede, entonces quedan dramáticamente aislados. Debido al marcado aislamiento que muchas de estas personas enfrentan, es necesario muchas veces vencer primero sus sospechas y temores, antes que el poder del amor de los pilotos de Alas de Socorro pueda ser aceptado. Casi 2 años más tarde, se construyó una pista de aterrizaje. Fue entonces, como respuesta a las condiciones de hambre causadas por un clima devastador, que los aviones de Alas de Socorro transportaron por aire miles de kilogramos de maíz, aliviando así una crisis de alimentos y evitando muchas muertes. De los pobladores en forma completa, pudimos usar los aviones de Alas de Socorro para llevarles maestros, ropa y en forma regular leche para sus niños. Este es Juan. 4 semanas antes de que se filmara esta película, fue picado por una serpiente venenosa en las montañas. La gangrena se había desarrollado. Antes que el avión de Alas de Socorro llegara en este día, lo único que su familia podía hacer era esperar la muerte. Era una situación trágica, pero mediante la influencia del piloto de Alas de Socorro y otros, sus temores de alejarse de su comunidad y de su familia para buscar ayuda médica pudieron ser vencidos. Casi todo el poblado vino a ver.
Finalmente fue sacado de su lecho de muerte, bajándolo por la accidentada vereda desde su hogar hasta el avión de alas de socorro que esperaba estacionado en la ladera de la montaña. Después de despedirse con lágrimas de su esposa, fue colocado en el avión para llevarlo al hospital más cercano a 75 kilómetros de distancia. Nosotros no sabíamos si su esposa lo volvería a ver. Realizar el viaje a pie o aún a caballo hubiera sido de consecuencias fatales. Afortunadamente, aún había tiempo. Aunque perdió su brazo, se le salvó la vida y, aún más importante, su alma eterna también fue salvada. Sin la ayuda proporcionada por medio del avión, con toda seguridad hubiera muerto, tanto físicamente como espiritualmente. Aunque las emergencias médicas y de otros tipos deben ser atendidas, el mayor interés, la verdadera misión y razón de ser de Alas de Socorro es la proclamación del Evangelio a estas comunidades remotas y aisladas, y hacerlo de la manera más económica y eficiente. Lo que ustedes están viendo detrás de mí es un evento histórico. Este grupo de personas residentes de esta comunidad, por primera vez en su vida, muchos de ellos tienen la oportunidad de observar una película. Estamos a punto de exhibirles la película Jesús. Dura aproximadamente 2 horas y es una herramienta evangelística que ha sido utilizada en prácticamente todo el mundo con grandes resultados. La gente que está atrás de mí y quienes ustedes están viendo, por primera vez tendrán la oportunidad de conocer ampliamente y con detalles el mensaje sincero y verdadero de Jesucristo. Y en unos momentos más ellos tendrán la oportunidad de hacer una decisión que puede tener resultados para la eternidad. Esto es posible con relativa facilidad porque en el avión nos hemos transportado hasta aquí. El hecho de que este avión llegue es el resultado de gente como ustedes, gente que nos apoya con sus oraciones, gente que nos apoya viniendo hasta acá, gente que nos apoya también enviando ayudas económicas para pagar los gastos que viajar hasta aquí representa. El avión se convierte en el medio por el cual estas personas pueden oír y ver el Evangelio. Todo se trae en el avión: el proyector, el generador eléctrico, la película. El avión mismo se transforma en la sala de espectáculos. Alas de Socorro tiene una gran carga para mostrar esta película por todo México. Producida por la Cruzada Estudiantil para Cristo, es una de las más valiosas herramientas disponibles en el trabajo misionero actualmente. Con la unción del Espíritu de Dios, la película Jesús, que está completamente apegada a la palabra de Dios, hace que cobren vida. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dásela. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Mediante la pantalla de proyección, que literalmente se colgó de una de las alas del avión, las personas que apenas unas horas antes no comprendían las enseñanzas de Cristo y su regalo de vida eterna, ahora le conocen como Salvador y Señor. Invito a que entres en mi vida, que seas mi Salvador, que seas mi Señor
Más de la mitad de los que escucharon hicieron una decisión real y genuina para recibir a Cristo como Salvador. Dios desea estar con ustedes. Dios desea ayudarles en todo. Dios desea ayudarlos a ser obedientes a Él. Para terminar en esta noche, voy ahora yo a pedir a Dios que les ayude. Aunque la influencia de los aviones y pilotos de alas de socorro ha sido amplia y muy significativa, aún permanecen vastas áreas de México, montañosas, desérticas, tropicales, que desesperadamente necesitan estas alas de amor. Por las causas que carecemos sobre la comida, es por las lluvias, que a veces llueve mucho y a veces no llueve. Así es que la planta le cae plagas, hay muchas cosas que perjudican la planta, y esto es la causa de que no tenemos. Podemos sembrar mucho, hacemos mucha siembra, pero finalmente le invertimos mucho dinero, pero finalmente no le sacamos casi nada. Allí está el sufrimiento para nosotros. ¿Cuánto tiempo les llevaría a ustedes transportar a un enfermo desde aquí hasta la ciudad más cercana donde hay una clínica? Pues para llevar a un enfermo a la ciudad a curarse sobre casi la enfermedad, nos llevamos 12 horas por carreteras, pero ya por avión pues ya sería unos 20, 30 minutos, ¿no? Sí. Pues es que nos hemos hecho un esfuerzo de acudir ante ustedes para ver si nos podíamos controlar para poder hacer una pista y para que a ver si podemos llegar a tener muchas cosas sobre las necesidades que carecemos. Felizmente, Alas de Socorro ha podido responder, y con la entusiasta ayuda y ardua labor de la gente pudimos construir una pista de aterrizaje. Ahora, los habitantes de Barranca Honda tendrán la oportunidad de recibir comida, ropa, asistencia médica y, lo más importante, el Evangelio de Jesucristo. De hecho, 3 meses después de que se hizo esta grabación, pilotos de Alas de Socorro llevaron y exhibieron la película Jesús, y muchos recibieron a Cristo como su Salvador. Ya sea transportando doctores o maestros o evangelistas, el llamado es el mismo: predicar a Cristo en todos los rincones de la tierra, proclamar libertad a los cautivos. Es este el elevado llamamiento al que Alas de Socorro busca responder. Sin embargo, hay mucho más por hacer. Aún estirando al máximo los presupuestos, el personal de Alas de Socorro se ve obligado a decir no a muchas peticiones de ayuda y servicio. Algunas son llamadas de desesperación. Cada día hay miles en México que sufren y muchos mueren en su aislamiento. Es por eso que llegamos hasta usted de esta manera, orando para que usted y su iglesia capten la visión y sientan la compasión de Cristo mismo por estos, nuestros compatriotas. ¿Quisiera usted considerar lo que puede hacer? Mediante sus oraciones y donativos, miles pueden ser alcanzados y recibir la sanidad de sus cuerpos y de sus almas. Quizás Dios quiera guiarle a que llegue a ser un contribuyente regular para el sostenimiento de un piloto de Alas de Socorro y su familia. Usted tiene la palabra. Mediante su decisión de ayudar, podremos hacer llegar el apoyo tan necesario, y el mensaje mismo de Jesucristo será escuchado, en muchos casos, por primera vez. Amigos, ustedes son el medio mediante el
cual Alas de Socorro puede continuar llevando la ayuda y las buenas nuevas de Jesucristo a las miles de personas que todavía viven aisladas en este México de contrastes. Mediante su decisión de dar de lo que Dios le ha dado, usted puede participar de la ayuda por encima de la pantalla, penetrando en las selvas del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a todo hombre, a toda mujer, a todo niño. ¿Qué participación desea usted tener? La decisión es suya. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Bueno, les dije que había un protagonista que me caía muy bien. Este video lo vio mi hijo cuando tenía 12 años y él tomó la decisión y dijo: papá, yo quiero hacer lo que sus pilotos hacen, y lo está haciendo. Le tomó como 10 años capacitarse, aprender a volar, aprender a ser mecánico de aviación, asistir a un instituto bíblico para prepararse y finalmente ir al campo misionero. Actualmente ya tiene más o menos 20 años volando en esas avionetas. Yo he volado con él muchas veces. Las primeras veces me asusté al aterrizar en esas pistas de tierra en medio de las montañas. Es una sensación que les invito a experimentar. Si algún día quieren ir a Oaxaca, mi hijo con todo gusto les lleva a aterrizar en esas pistas, ¿no? Y a conocer las comunidades. Muy bien, entonces les digo, mi hijo ya tiene como 20 años haciendo eso. He volado con él muchas veces y ha sido para mí un extraordinario motivo de gozo. Como mencioné ahí, como está en la pantalla, verlo haciendo eso, ¿no? Y luego volando con él es más que los primeros lugares académicos que obtuvo en la escuela cuando los logró. Es más también que logros deportivos. Le gustó el fútbol, soccer, y se dedicó a él durante la primaria, la secundaria y la preparatoria, y lo llamaron las fuerzas básicas de los Rayados de Monterrey para que entrenara con ellos. Pero después de algún tiempo dijo: papá, este no es mi llamado. Mi llamado es ir y servir como piloto misionero. Y le dijo a los de los Rayados: hasta luego, me voy a hacer otra cosa. Y se dedicó a esto, a ser el piloto misionero. Muy bien, continuemos. Dale el siguiente clic ahí. Logros artísticos también, que mis hijos caminen con el Señor, han sido de mayor gozo que los logros artísticos. Tengo una hija que es medio artista. Esta hija la guiamos por los caminos de aprendizaje de la música. En particular aprendió a tocar flauta. La flauta es transversa, que se llama, y lo desarrolló bastante bien. En algún momento le hicieron una invitación, como mi hija creció siendo bilingüe, con mi esposa y conmigo aprendió el inglés y el español, y con la escuela en la que asistió aquí en Monterrey aprendió inglés y español. Después se le ocurrió ponerse a estudiar francés y lo aprendió, y después le surgió una oportunidad para ir a servir en el Japón, y se fue a Japón como misionera y vivió 11 años como misionera en el Japón. Mientras estaba allá, se enteró de que había músicos ahí en el Japón y empezó a tomar clases de flauta para perfeccionarlo. El maestro de flauta le gustó bastante lo que hacía mi hija y la invitó a formar parte de una orquesta sinfónica por ahí. Traigo otro video aquí, pero no se los voy a mostrar, de donde está mi hija participando en una orquesta sinfónica de jóvenes en el Japón, rodeada de puros japonesitos. Aún ese logro, ¿no?, tan significativo, motivo de gozo para mí, no le llega en el nivel de gozo al gozo que me da saber que mi hija sigue sirviendo al Señor y sigue en los caminos del Señor. Otro clic, por favor. También mis hijos me han dado
satisfacciones por logros por profesionales y otro clic, por favor, por las habilidades y destrezas que han desarrollado en su vida. Entonces, vuelvo al tema original. Dale otro clic, por favor. ¿Qué pueden hacer los padres para que aumenten la probabilidad de que los hijos se mantengan en los caminos del Señor? Este punto es el primerito de todos. Lo primero que pueden hacer los padres para asegurarse que sus hijos, o para aumentar la probabilidad de que sus hijos permanecen en los caminos del Señor, es que los padres hayan nacido de nuevo. No hay mejor ejemplo que el ejemplo real que los hijos puedan ver en sus padres, y para los padres debe ser una responsabilidad asegurarse que no viven un cristianismo nominal. Aquí en nuestro país decimos que nuestro país, México, es un país entre comillas cristiano. A la mayoría de la gente que ustedes encuentran en la calle le preguntan, ¿tienes alguna religión? Y ellos te van a decir que sí. El altísimo porcentaje de mexicanos les va a decir, soy católico. Un porcentaje creciente de mexicanos dice, soy cristiano evangélico de algún tipo. Y encontramos muy pocos musulmanes, budistas, hindús y de otros, ¿no? Entre las comunidades indígenas sí hay otro tipo de creencias extrañas, pero aún en medio de las comunidades indígenas hay un sincretismo religioso en el que muchas comunidades indígenas dicen ser cristianos, usualmente católicos, pero tienen mezcladas sus creencias de cristianismo con sus creencias ancestrales de culturas indígenas. Entonces en México somos, en términos generales, católicos, pero digo cristianos, pero muchos muy nominales, y lo que importa aquí para los papás es que no seamos de ese montón de cristianos nominales, que seamos cristianos que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que verdaderamente mantenemos una relación personal con Jesucristo, y que Dios no es para nosotros solo una ocupación del fin de semana o un personaje místico por allá en el cielo, quién sabe dónde, sino un personaje con el cual mantenemos una relación íntima y personal y que buscamos transmitirla a nuestros hijos. Otro clic, por favor. La siguiente cosa que los padres podemos hacer por nuestros hijos es interceder por ellos frecuentemente. Este versículo que está ahí, anótenlo por favor, y cuando lleguen a su casa lo leen. Pero básicamente habla de una costumbre que tenía Job, que es una costumbre que ustedes y yo podríamos imitar. Job tenía 10 hijos, era un hombre muy rico, y por ser tan rico sus hijos hacían pachangas cada rato. Entonces los hijos hacían sus fiestas y invitaban a sus amigos y hacían un montón y medio de cosas. Y entonces al papá le preocupaba un poco en qué se estaban metiendo sus hijos, y el versículo 5 del capítulo 1 dice que Job ofrecía holocaustos, ofrecía ofrendas, ofrecía sacrificios, y que todos los días oraba por sus hijos. Todos los días oraba por sus hijos. Andaban quién sabe dónde y quién sabe qué andaban haciendo los hijos, y Job decía, por si acaso han pecado, ¿no? Por si acaso han pecado, yo voy a interceder por ellos. Entonces eso es algo que ustedes y yo como padres deberíamos hacer. A nuestra hija esta que toca la flauta y que se fue a Japón y todo, esa nos dio mucha lata cuando era adolescente y joven. Entonces ahora que ya es adulta y que sigue en los caminos de Dios, hace un par de años le pregunté, ¿qué es lo que te ha hecho seguir en los caminos de Dios? Explícame por qué ahorita que ya eres adulta, que ya no vives bajo nuestra supervisión, que ya manejas tu vida por ti misma, que ya estás casada y todo, y que vives lejos de donde nosotros vivimos, ¿qué es lo que te hace seguir en los caminos de Dios? Y mi hija me contestó, mira papá,
cuando yo era joven y andaba dándoles mucha lata, muchas veces supe y vi a mi mamá de rodillas intercediendo ante Dios por mí. Dice, y yo vi cuánto mi mamá intercedió por mí, y eso movió mi corazón para que yo dejara de darles lata y me alineara con los caminos de Dios y que yo siguiera a Dios, porque mi mamá merecía una respuesta positiva de parte de Dios. Dijo, yo creo que sigo al Señor todavía. Ahorita ella tiene 40 años ahora. Ella tiene 40 años y entonces ella dice, yo sigo en los caminos de Dios en buena parte gracias a las oraciones de mi mamá por mí. Otro clic, por favor. La otra cosa que los papás pueden hacer es decidir vivir con base en principios bíblicos. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de que ya éramos los dos cristianos cuando nos hicimos novios. Y por supuesto ya éramos los dos cristianos cuando nos casamos. Y cuando nacieron nuestros hijos ya éramos cristianos. Entonces, desde muy temprana edad le dijimos a nuestros hijos, en este hogar funcionamos de acuerdo con principios bíblicos. No me importa lo que diga la cultura mexicana, la mía. No me importa lo que diga la cultura británica, la de mi esposa. Y otras influencias que pudiéramos tener en nuestra vida. Lo que va a regir nuestra vida familiar y lo que va a regir nuestras vidas personales son principios bíblicos. Entonces le dijimos a nuestros hijos desde muy chiquitos, háganse a la idea, aquí operamos bajo principios bíblicos. Entonces cada vez que enfrentábamos alguna dificultad y que enfrentábamos algún problema, acudíamos a la Biblia a ver qué decía y a ver qué principio bíblico podíamos aplicar a nuestra vida como padres o a nuestra relación con ellos como hijos, o a la dirección y consejo que dábamos a nuestros hijos, principios bíblicos. Otro clic, por favor. Y esta es una parte muy importante, muy importante. Este hijo que es piloto, también hace un par de años le pregunté, ¿por qué sigues tú en los caminos de Dios? ¿Por qué estás todavía sirviendo al Señor? Tienes 42 años de edad ahora, y cuando le hice la pregunta tenía como 40. Y le dije, ¿por qué sigues en los caminos de Dios? Entonces una respuesta que me dio, me dijo, papá, una de las razones es porque veo en ustedes cristianos sinceros. Dijo, porque veo en ustedes cristianos que han hecho el esfuerzo, que han tomado la decisión por ser verdaderamente cristianos y no solo cristianos de domingo y cosas así. Entonces nuestro hijo me dijo en esa ocasión que le pregunté, yo sigo sirviendo al Señor porque tú fuiste un buen ejemplo para mí y porque te pude ver que tú eras un cristiano sincero. Ese mismo hijo, visitando una casa en cierta ocasión, vio un libro por ahí. Y en ese libro decía que en una denominación de las más fuertes de los Estados Unidos, de las denominaciones más grandes de Estados Unidos, que se llaman los Bautistas del Sur, en ese libro decía que en esa denominación, los Bautistas del Sur, aproximadamente el 70% de los jóvenes, cuando se graduaban de la preparatoria y siguiendo la cultura mexicana, se van a vivir fuera del hogar. Dice, como el 70% de esos jóvenes al graduarse de la preparatoria y empezar a vivir fuera del hogar, dejaban de asistir a la iglesia. Entonces la denominación Bautistas del Sur se dio a la tarea de investigar por qué esos jóvenes se graduaban de la preparatoria, iban a vivir fuera del hogar y dejaban de asistir a la iglesia. Y un altísimo porcentaje de ellos dijo, yo dejé de asistir a la iglesia porque mis papás vivían vidas dobles. Dijo, eran un cierto tipo de personas el domingo en la iglesia y en las reuniones de la iglesia, pero acá en la casa o en sus negocios o con sus amigos o en otras partes era una vida doble. Y a los muchachos dijeron, no me interesa eso, no me interesa hacerle al hipócrita, y dejaron de asistir a la iglesia, como el 70% de los jóvenes de esa denominación. Así que yo les estimulo a ustedes como papás a que ni se les ocurra intentar vivir vidas dobles, ¿no? Eso, si lo hacen,
vivir vidas dobles será una fuerte motivación para que sus hijos dejen de asistir a la iglesia cuando ya decidan por sí mismos. Otro clic, por favor. Entonces, otra situación es que mi esposa y yo decidimos establecer reglas en el hogar, y las reglas que las establecimos basadas en principios bíblicos. Y entonces les dijimos aquí en la casa los programas de televisión que vamos a ver, los amigos que van a tener, las diversiones en las que van a participar, etcétera, deberán estar de acuerdo con principios bíblicos. En una ocasión mi hijo, el piloto, cuando estaba en secundaria, me dijo: papá, ¿me dejas ir al cine a ver cierta película? Le dije: no, porque lo que esa película promueve son principios diferentes a los principios cristianos que vivimos en casa. Aguantó mi hijo y me dijo: está bien, obedezco. Pero luego se fue a la escuela y al siguiente día vino y me dijo: oye, papá, mis compañeros de escuela ya todos vieron esa película. Le dije: pues tus compañeros tendrán otro conjunto de principios diferente al nuestro, pero yo no te dejo ir a ver esa película porque esa película promueve valores que no corresponden a los nuestros. Aguantó mi hijo otra vez y obedeció. A los pocos días llegó un fin de semana y fuimos a la iglesia. Entonces regresamos de la iglesia y me dice: papá, todos mis compañeros jóvenes de la iglesia ya vieron esa película. Entonces les dije: pues mira, me importa un pito lo que tus compañeros de iglesia hayan hecho, ellos se regirán bajo otros principios y en sus hogares harán otro tipo de cosas, pero aquí, en este hogar, mientras vivas bajo mi autoridad, los principios bíblicos prevalecen, y yo creo que esa película promueve valores que no corresponden a los principios bíblicos y no vas a ver la película. Se enojó mi hijo y me dijo: ¿no me dejas? Le dije: no. Bueno, entonces me voy de la casa. Y entonces era Boy Scout en ese entonces. Agarró su mochila de Boy Scout, le echó un montón de cosas, entre ellas le echó la Biblia, porque pues era cristiano, y le echó la Biblia y se fue. Y entonces mi esposa me dice: ¿cómo es posible que lo dejes ir? Y dije: bueno, aquí en el hogar vamos a vivir bajo principios bíblicos. Si él no quiere vivir bajo principios bíblicos, que le vaya bien. Y se fue. Tenía 14 años por ahí, en la secundaria. Y se fue. Y lo dejamos que se fuera, con su mochila de Boy Scout y con su Biblia en la mochila. Entonces, eso sucedió como a las 2, 3, 4 de la tarde, no me acuerdo. Y dejamos pasar toda la tarde. Finalmente, cuando empezó a anochecer, el hijo regresó. Y le dije: ¿dónde andabas? Dijo: estaba a la vuelta de la manzana en una casa que están construyendo. Ahí me puse a platicar con los albañiles. Me dijo: pero reflexioné, me dijo mi hijo, y prefiero estar bajo la dirección de ustedes, y si es necesario someterme a los principios bíblicos, así voy a vivir. Y regresó a estar a vivir con nosotros. Ya no se volvió a ir. Otro clic, por favor. Entonces, nosotros como papás, se parece a lo de las vidas dobles esto, pero si les ponemos reglas a ellos, nosotros debemos ser ejemplo en el cumplimiento de esas reglas. Por ejemplo, mi esposa me corrigió un detalle de algún tiempo. Yo tenía la costumbre muy mexicana hace años de que cuando llegaba una persona pobre a la casa y tocaba y preguntaba y decía: ¿tiene algo de comida que pueda darme? Mi respuesta era: no hay. ¿Tiene algo de ropa que pueda darme? Mi respuesta era usualmente: no hay. ¿Tiene algún juguete para mis niños que pueda darme? Mi respuesta era: no hay. Hasta que un día me dijo mi esposa: ¿sabes qué? Cuando das esas respuestas estás mintiendo. Y nosotros promovemos en la casa que no mentimos. Y la Biblia dice que no debemos mentir. Entonces dijo: ¿por qué no le dices a esas personas cuando vengan a pedir cosas: mira, sí tengo, pero no tengo ganas de ir hasta la despensa a sacar comida? Y sí tengo ropa que podía darte, pero me da flojera ir al closet a buscar y no te doy. Me dice mi esposa: eso sería la verdad. Entonces me hizo recapacitar, me di cuenta que estaba mintiendo, y ahora
cualquiera de esas personas pobres que llegan a la casa, algo les doy. A veces comida, a veces ropa, a veces dinero, a veces otra cosa, pero ya nunca digo no hay, porque gracias a Dios sí hay, y entonces comparto. Y esta semana pasada llegó a nuestra casa alguien de estas personas pobres vendiendo sabalitos. Pues bueno, a alguna gente le gustan los sabalitos, ¿no? Y todo. Entonces la muchacha que nos ayuda ahí en casa fue la que abrió la puerta y vino a donde estaba yo y me dice, hay un señor ahí que está vendiendo sabalitos porque necesita ayuda. Y entonces yo le di dinero a la muchacha y le dije, cómprale algunos sabalitos, etcétera, y ayudemos a esa persona. Después la muchacha entró con el sabalito que nos compró y un día o dos después me dijo, ¿por qué le compró a ese joven algo que usted no se va a comer y que no le gusta? Y le dije, pues no era la idea de que a mí me gustara el sabalito, la idea era ayudarle. Tenía manera de ayudarle y le ayudó, y entonces esta muchacha que nos ayuda dijo, pues usted es muy generoso, muy noble, o alguna palabrita de esas, dijo, porque compró algo que no le gustaba, el sabalito, pero la motivación era ayudar a la persona. Ya no podía decirle no tengo, ¿verdad? Porque si le hubiera dicho no tengo con qué comprarle un sabalito, hubiera sido una mentira. Otro clic, por favor. Instruir a los hijos desde pequeños. Y aquí me remonto a mi infancia. Cuando yo era un niño de 5 años, de 4 años, de 6 años, frecuentemente pasaba vacaciones en casa de mi abuelita. Mi abuelita era creyente. Y como íbamos con ella durante el verano, en las vacaciones, mi abuelita nos mandaba a la escuela bíblica de vacaciones, como la que Mireya está organizando en las próximas semanas. Y mi abuelita nos mandaba. Y por ahí en esa escuela bíblica de vacaciones, de pronto me enseñaron Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y me aprendí ese versículo cuando yo tenía 5 años o 6 años o algo por el estilo, de la importancia que tiene instruir al niño desde chiquitito en su carrera, enseñarle principios bíblicos, enseñarle acerca de Dios, enseñarle acerca de la Biblia, etc. Y yo lo aprendí de niño. Ahora tengo 70 y piquito de años, 70 años y meses, y no me he apartado de ese camino que mi abuelita y mis papás y la escuela bíblica de vacaciones y demás me enseñaron cuando yo era niño. Y entonces lo mismo quise hacer con mis hijos, los instruí desde chiquitos. Aprendieron versículos bíblicos de memoria, los mandé a las escuelas bíblicas de vacaciones. Cuando fueron más grandes los mandé a todos los campamentos que surgían por ahí. Nunca dije no tengo dinero para pagarte un campamento. Siempre hubo manera de pagarle a los campamentos, y eran 5 hijos, no era tan fácil. No era tan fácil pagar la cuota de 5 hijos, ir al campamento, pero yo sentí que esa instrucción para los hijos era valiosísima y que bien valía la pena la inversión. Así que no les duela el codo, manden a sus hijos al campamento dentro de 2 semanas o este fin de semana. Muy bien, otro clic. En el paso de los años me he encontrado con una situación. Por ejemplo, yo vengo de familias cristianas. Desde niño fui expuesto al mensaje del cristianismo. Mis hijos fueron expuestos al mensaje del cristianismo desde niños. Pero en el camino me he encontrado familias donde los papás no tuvieron esa bendición de ser expuestos al mensaje del cristianismo cuando eran niños o cuando eran jóvenes. Y solo sucedió cuando ya eran adultos los papás, cuando ya eran adultos y cuando sus hijos ya habían crecido. Y me ha tocado conocer a un buen número de familias donde los papás se entregan al Señor cuando los hijos tienen 14, 15, 18, 20 años. Y entonces esos hijos han aprendido a vivir con otros principios durante 15 o 20 años. Y de repente los papás les cambian la jugada y les dicen, ahora ya vamos a vivir bajo otros principios, ahora ya vamos a seguir otras enseñanzas, ahora nos vamos a comportar diferente. Antes nunca leíamos la Biblia, ahora la vamos a leer
Antes nunca íbamos a la iglesia, ahora vamos a ir. Antes nuestros amigos eran los de pachangas y cervezas y botanas y carne asada. Ahora nuestros amigos son los de limonada y los de pastelitos y cosas de esas, ¿verdad? Y donde antes decíamos muchas maldiciones, ahora ya no decimos ni una. Y a los hijos que crecieron 14, 16, 18 años con otros principios ajenos a los principios bíblicos, de repente los papás les cambian la jugada. Y de repente los papás empiezan a pedirles que se comporten como cristianos y que obedezcan y que no sé cuántas cosas. Y los papás, a los hijos les cuesta adaptarse a este nuevo estilo de vida que los papás están desarrollando. Entonces, para ese tipo de papás que se convirtieron ya siendo grandes y que ya tenían hijos mayorcitos cuando ellos se convirtieron, es muy importante que esos papás inviertan tiempo en explicarle a los hijos lo que les ha pasado a ellos. Y no esperen que por ósmosis o automáticamente los hijos absorban las nuevas convicciones que los papás han desarrollado al convertirse al Señor ya de adultos. Tómense tiempo, siéntense con ellos y díganles a los hijos de 14, 16, 18 años: antes vivíamos bajo otros principios, antes Dios éramos indiferentes hacia Él, antes la Biblia no significaba nada para nosotros, antes la iglesia era irrelevante, pero de un tiempo para acá, 1 mes, 2 meses, 6 meses, los papás le pueden explicar a los hijos: ahora hemos adoptado principios diferentes, ahora tenemos creencias diferentes, ahora hemos aprendido esto acerca de Dios, ahora hemos aprendido esto acerca de la Biblia, ahora queremos vivir bajo principios bíblicos de valor eterno y demás, y poco a poco explicarles a esos hijos ya mayorcitos los cambios que están sucediendo en la vida de los papás. Y pues no es garantía de que los hijos van a aceptar este nuevo estilo de vida y nuestro nuevo estilo de principios, pero cuando menos se les está dando la oportunidad, se les está explicando con claridad, se les está dando toda la información posible que se les pueda dar para que los hijos pudieran también tomar una decisión de seguir al Señor por decisión propia y por su cuenta propia. Muy bien. Otro clic, por favor. Entonces, este versículo de 2 Timoteo 3:16 fue un versículo que también yo me aprendí hace mucho tiempo y que mi esposa y yo hemos intentado ponerlo en práctica en nuestras vidas. El versículo completo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, plenamente capaz para toda buena obra, plenamente preparado para toda buena obra. Entonces ese versículo lo hemos tomado mi esposa y yo en serio. Si la Biblia dice que su contenido es inspirado por Dios, ya eso sería suficiente para tomarlo en cuenta, que es inspirado por Dios. Pero además de que sea inspirado por Dios, dice que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa ha sido una de las motivaciones para que mi esposa y yo leamos la Biblia todo lo que podamos, la aprendamos todo lo que podamos, etcétera, para que el conocimiento que vamos adquiriendo con el aprendizaje de la Biblia se lo podamos pasar a nuestros hijos. Y no solamente les pasamos conocimiento de enseñanza e instrucción, también utilizamos principios bíblicos para corregirlos o aún para disciplinarlos, ¿no? Entonces, otro principio bíblico que buscamos poner en práctica, dale otro clic ahí, gracias, Efesios 6:4. El apóstol Pablo escribe a los padres de familia y les dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino cread